Bien chicos, vamos con el tercer y penúltimo de los temas de la unidad de enseñanza y aprendizaje de la geometría. Vamos a trabajar en la medición del tiempo. Entonces vamos a revisar algunas cositas que son importantes aquí. Entonces dentro de la unidad de 2 tenemos este tema de la medición del tiempo. Y vamos a irnos a lo que decía este señor que está aquí. Él es un obispo de la Iglesia Católica, muy importante para el conocimiento de la civilización judeocristiana, San Agustín de Hipona. Él decía, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo, a quien me lo pide, no lo sé. Es una cuestión, el tiempo es una cuestión tan poco asible, quizás poco tocable, porque es una de las cosas que, es uno de los atributos que es, dentro de todos los que hemos estudiado, es quizás el que menos se puede palpar. Si ustedes se fijan, uno siente el tiempo, sabe lo que es el tiempo pasa, como se dice por ahí, la canción de Pablo Milanés, el tiempo pasa, pero uno no lo, y sabemos que está, pero muchas veces cuesta explicarlo porque claramente es un atributo que no se puede tocar. No es un atributo poco tocable como la longitud, el volumen o el área, que ya hemos estudiado latamente anteriormente. Vamos a ver ahora que este otro elemento que también se puede estudiar, los profesores y profesores de matemáticas lo estudian de una manera, también las profesoras y los profesores de ciencia también lo estudian desde su propia área, pero sin embargo, la gracia que tenemos los profesores primarios, los profesores de primer ciclo básico, es que podemos integrar el tiempo en nuestras actividades, lo podemos, es una, en torno al tiempo se dan actividades más integrativas, si se quiere, ¿ya? Vamos a ver entonces que, por ejemplo, si hablamos de medidas de tiempo no estandarizadas, podemos trabajar, por ejemplo, en un vínculo muy inmediato con la asignatura de música. Como no tenemos estandarización al respecto, podemos trabajar con los golpes en la mesa, con los ritmos, con las redondas blancas, negras y corcheas que se pueden ver allí. Y podemos visualizar allí que, por ejemplo, en una redonda, por ejemplo, podemos ver 8 corcheas. Entonces ahí podemos jugar con fracciones, podemos jugar con un montón de elementos de la matemática que pueden enriquecer mucho el trabajo con el tiempo, ¿ya? Y también, no solo interdisciplinariamente dentro de las subdisciplinas de la matemática, sino que también con música también, que nos ayuda bastante, si se dan cuenta. Vamos al tema de las unidades estandarizadas, ya sabemos, o de la medida de tiempo estandarizada. Sabemos que en educación básica se trabaja mucho, por lo menos desde tercero y cuarto, puntualmente en tercero y cuarto ya así bien fuerte, el tema de las unidades de medida de tiempo y de la transformación desde el tiempo de los relojes análogos a los digitales. Yo creo que ahí hay un trabajo que se hace bastante. Si ustedes revisan los programas hay unos programas de trabajo en matemática que los otorga el ministerio. Aparte de los programas, hay unas actividades y unas fichas de trabajo que otorga el ministerio. Hay bastantes actividades de profundización respecto a las medidas de tiempo análogo y de los relojes análogos al digital y viceversa, porque es un trabajo que hay que hacer. Aunque, si bien más de alguno de ustedes me puede decir, profe, pero es que ya ahora casi no se usan los relojes análogos, siempre es bueno y siempre es necesario trabajarlo porque todavía quedan, todavía se usan, todavía es parte del uso en la vida cotidiana, aunque ahora básicamente miramos la hora en el celular, la gran mayoría de las personas, pero todavía se usan los relojes análogos. Vamos a ver un tema de las unidades de las unidades de tiempo, pero me gustaría que mirásemos a Usain Bolt, que es el que tenemos aquí en pantalla. Usain Bolt es uno de los, hasta ahora creo, el récord masculino en carrera. Se demora en el tramo que tienen que recorrer, él se demora 9,58 segundos.
Entonces ahí hay una cosa importante, porque si bien nosotros medimos el tiempo en segundos y 60 segundos nos dan un minuto y así 60 minutos nos da una hora y así, eh, el- todas las unidades de medida de tiempo hasta el segundo son medidas de tiempo sexagesimales. ¿Qué quiere decir esto? Que están en base 60, ¿cierto? Pero es curioso lo que pasa, por ejemplo, después del segundo. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados después del segundo no hay una unidad en que podamos dividir en los submúltiplos del segundo en 60. Entonces, lo que nos queda ahí es utilizar el sistema decimal, ¿no es cierto? Entonces, 9 segundos y 58 centésimas de segundo. O sea, tenemos que pasar a hacer uso de del sistema de numeración decimal puntualmente. Y lo que está después de los segundos es en base 10. Acuérdense que hay una nomenclatura para esto, son que con las cremillas arriba, con las comillas arriba, ¿no es cierto? No son cremillas, comillas arriba. Y con una comilla para para los minutos, dos comillas para los segundos y luego en decimales, ¿sí? Esto es como para poder contextualizar un poco lo que pasa con el tema en Usain Bolt, lo que pasa con el tema de los segundos. Vamos a ir viendo entonces ahora algunas unidades de medida de tiempo que es importante que podamos visualizar a partir del segundo, que es la unidad de base, y luego a partir de allí vamos creciendo en unidades. No hay un submúltiplo del segundo, solamente hay, como les decía, eh, recientemente utilización de las unidades con el sistema de numeración decimal, ¿no es cierto? Vamos viendo aquí que por ejemplo tenemos siglos, décadas, después, y vamos bajando al año, vamos bajando a los semestres, trimestres, al día, a la hora, al minuto, y luego el segundo es como la unidad de base en el sistema en la medida del tiempo. Algunos elementos que nos permiten, elementos que me gustaría aquí como poner de relevancia, es que la medida del tiempo también es un tema que ha sido recurrente también en las grandes civilizaciones. Se dice, no hay estudios tan comprobados, pero se dice que Stonehenge, que es el monumento que está arriba, es un sistema de medida de tiempo. Hay un calendario allí porque pasa el sol en un determinado solsticio por uno de los cuadrantes del monumento, y eso señalaría el inicio de un año y el término de otro. Entonces sería como una especie de calendario, si se quiere. Y abajo también las civilizaciones mesoamericanas, las grandes civilizaciones de América, particularmente ahí este es el calendario maya, que también ellos intentaron de alguna manera medir el tiempo y establecer un calendario para poder medir el tiempo. El calendario que nos rige actualmente a nosotros es el calendario gregoriano, que se generó a partir de ensayos y errores eh, eh, desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, que ensayos y errores que partieron con Dionisio el Exiguo, que estableció que el año cero para nuestra civilización era el año cero, el año del nacimiento de Cristo, y de ahí a partir de ahí en adelante. Luego el mismo Dionisio el Exiguo, nos hemos ido dando cuenta con el estudio, con el avance de las ciencias, que tuvo ahí un error como de 5 o 6 años, más o menos, en el cálculo del nacimiento de Cristo, de acuerdo a lo que él señala. Entonces, y en base a eso nos hemos dado cuenta que hay ahí algunos errores que son en el tiempo, son mínimos si se piensa, pero están, y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de medir el tiempo. Nosotros lo medimos y hemos universalizado el tema y hemos hecho estandarización del tiempo en base al calendario gregoriano, que es el que tenemos en la actualidad, pero por ejemplo, estamos en el año 5000 y algo de la fundación, no, me equivoco, 3000 y algo de la fundación de Roma, estamos también en el año 5000 y algo, ahora sí, si miramos el calendario hebreo, estamos en el año 5000 y fracción.
Entonces hay distintas maneras de medir el tiempo y cada civilización, cada pueblo ha tratado de medir el tiempo de acuerdo a su propio punto de referencia. Nuestro punto de referencia es el nacimiento de Cristo. Entonces, como para que lo tengan ahí, una mirada más bien histórica, ustedes pueden seguir ahondando más en este tema, que es bien interesante, por cierto, que tiene que ver con las construcciones sociales. Recuerden que todo esto también es una construcción social. Ustedes pueden seguir ahondando en este tema si gustan, sin ningún problema, ¿sí? Muchas gracias y vamos al siguiente tema.